Buenas noches. Hoy vamos a hablar de los precios de los combustibles y el sector transporte en Colombia, un análisis. Aquí el gobierno quiso subir el precio del diésel 2.000 pesos el galón. Con la idea de subirlo 6.000 pesos en total de un valor en la actualidad de 1.650 pesos el galón. Como en cualquier país del mundo, aunque vamos a hablar hoy de Colombia, pero realmente este tema se aplica a muchos países porque en varios países esa política de aumentar los precios de los combustibles ha dado lugar a un aumento muy fuerte de paros, de huelgas. Recordemos el caso de Francia, de los chalecos amarillos, cuando Macron quiso subir el precio del diésel, se le reveló todo el sector agropecuario. Y fueron semanas duras, ¿no? Y el autócrata de Macron tuvo que ceder y no aumentar, ¿no? En Ecuador han caído gobiernos. En Chile, por el aumento del pasaje del metro, mire lo que pasó, los conflictos que hubo, ¿no? En varios países, en Alemania, en Holanda, en general, cuando se trata de subir precios de los combustibles, los ciudadanos y los diferentes sectores afectados reaccionan. Y Colombia no es una excepción, y no fue una excepción. El gobierno quiso subir de un golpe 2.000 pesos el precio del galón y el sector de transporte se lo paró. Vamos a dar una explicación porque en esto les dicen mucha desinformación, tanto de parte del gobierno petista de cambio, como de todos los sectores conservadores, los medios de comunicación, los economistas ortodoxos y los progres que llamo yo, ¿no? Todos se pusieron de acuerdo, es impresionante, todos se pusieron de acuerdo, o sea, es como si hubiera un mensaje único, ¿no? De que todos dicen lo mismo, ¿no? Como está ocurriendo con los casos de Venezuela y Rusia, en que todos los medios de comunicación occidentales tienen el mismo mensaje, o sea, hay la misma telenovela. Pero comenzó a explicar bien porque la gente está muy, muy engañada. Mire, yo fui viceministro de Minas y Energía en el gobierno del doctor Samper, Néstor Samper, en 1994. Viceministro de Energía. Lo primero que hice cuando llegué fue allá, bueno, ¿cómo es este cuento de los precios de los combustibles? ¿Cómo se definen? Y encontré que el ministerio sacaba unos decretos, unas resoluciones en que fijaba el precio del combustible, ¿no? Dependiendo de los diferentes componentes del precio del combustible, cuánto cuesta producir la refinería, cuánto cuesta transportarlo a los mayoristas, cuánto cuestan las bombas, cuánto cuesta el transporte, y se definía un precio. Bien, realmente yo dije, perfecto, me parece, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la independencia de subir como quisiéramos, o sea, no solamente recuperar los costos internos de producir el galón de gasolina o el galón de diésel, sino darle una utilidad adicional a Ecopetrol. Pero ¿qué pasó? En 1998 llegó a Colombia la misión del Fondo Monetario Internacional en mayo y una recomendación del fondo, y realmente las recomendaciones del fondo para estos países son las órdenes, en que debía fijarse el criterio de cobrar los precios de los combustibles, de todos los energéticos en general, según precios internacionales. Pasó el gobierno del doctor Samper, llegó el gobierno de Andrés Pastrana. Y a final del año 98, con su ministro Valenzuela de Minas y Energía, decidieron utilizar la metodología del Fondo Monetario Internacional, es decir, cobrar según precios internacionales. Claro, esos años fueron bien estables, los precios del petróleo, los precios internacionales no variaron mucho, entonces no había problema. Pero llegó el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. En su segundo gobierno, en el periodo 2006-2010, cuando se presentó el plan de desarrollo, en ese plan de desarrollo, por insinuación, es decir, como digo yo, del Fondo Monetario, dice órdenes, porque son órdenes, del Fondo Monetario Internacional, se creó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Un fondo creado por ley, o sea, hacer de ley y manejado por el Ministerio de Hacienda, ya queda, ¿qué significa eso? Que queda dentro de las cuentas fiscales del gobierno central. Entonces, lo ridículo es el nombre del precio de estabilización, porque se suponía que cuando ese fondo tiene excedentes, no se suben los precios de la gasolina o se bajan, ¿no? Entonces, la idea era que si había un déficit, es decir, si el gobierno no fijaba el precio de la gasolina según precios internacionales,
Entonces, habría una diferencia entre el precio interno, y si ese precio interno es más bajo, entonces había un déficit en el fondo, entonces el fondo tenía déficit. Pero ¿qué pasa con ese fondo, con ese déficit? Que si ese déficit entra dentro de las cuentas del gobierno central, sea, entonces aumenta el déficit fiscal. Supongamos que el déficit fiscal del gobierno central era 100 pesos, es decir, déficit fiscal quiere decir la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es decir, si el déficit fiscal era 100 pesos, es decir, que había más gastos que ingresos por 100 pesos, ¿no es cierto? Si el fondo tenía un déficit, por ejemplo, de 5 pesos, entonces aumentaba el déficit del gobierno central, es decir, 100 pesos más 105, te daba, entonces aumentaba el déficit fiscal. ¿Qué pasó con el tiempo? Que se creó lo que llama la regla fiscal. También por orden del Fondo Monetario Internacional. Pero claro que aquí nuestros economistas ortodoxos lo hacen a gusto eso, ¿no? Se creó la regla fiscal que dice, limitamos el déficit fiscal a un valor, digamos 3%, 2%, lo que sea, ¿cierto? Entonces ya eso se pone más grave. Porque además, esto fue creado también por ley. O sea, hay todo un mecanismo, ¿no? Entonces, si no se cumple la regla fiscal, entonces viene el Fondo Monetario, es primero que pega el grito en el cielo: usted, gobierno central, no está cumpliendo con la regla fiscal, por lo tanto, los vamos a castigar, vamos a tener una calificación de riesgo país, le vamos a aumentar, ¿no es cierto? Entonces es un chantaje terrible, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. ¿Qué pasó con el gobierno del doctor Petro cuando llegó a presidente en 2022? Yo esperaba y recomendé que eliminara el fondo de estabilización de precios de los combustibles. Así como se creó por ley en el gobierno uribista, en un gobierno neoliberal, sujeto a las políticas del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de cambio que se decía que era antineoliberal y que su campaña el presidente Petro dijo que no iba a subir los precios de los combustibles, hombre, que pusiera en el mismo plan de desarrollo, colocar una ley, un artículo, o sea, se acaba el fondo de fondo de estabilización de precios de los combustibles, y luego si el gobierno tiene entonces una mayor libertad para fijar los precios de los combustibles como quiera, igual al precio internacional o por el precio internacional, y no pasa nada porque no se afecta el déficit fiscal del gobierno central. Claro, yo entiendo, si usted sigue con el fondo de estabilización de precios de los combustibles como lo ha hecho el gobierno del presidente Petro por su ministro de Hacienda, que es muy amigo, muy afín al Fondo Monetario Internacional, el ministro Bonilla, que ha convencido infortunadamente al presidente de esas normas, pues claro, entonces limita la capacidad de gastar plata el gobierno. Porque si aumenta el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles, pues aumenta el déficit fiscal. Y como hay una regla fiscal, entonces limita el gasto del gobierno, porque si no sube el precio del combustible, hay un déficit y tiene que pagar de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces si aumenta los precios, tiene que gastar plata del presupuesto nacional para dárselo a petróleo. Yo digo que esto es un cuento de yo por yo, ¿no? El cuento del gobierno nacional con el 88%. Entonces, yo con yo me presto, ¿no es cierto? Me gasto. Es una cosa medio ridícula. En ninguna parte del mundo, tengo que aclarar, existe este fondo de estabilización de precios de los combustibles. En ninguna parte. Colombia es el único que sometió a esa regla del Fondo Monetario Internacional. En Chile hay una cosa similar. Pero es que Chile tiene una diferencia muy grande de Colombia. Importa petróleo. Entonces Chile tiene que cobrar según lo que le cuesta comprar. Importa petróleo. Pierde financiación, pero de todas maneras, como necesita petróleo para sus refinerías y lo está pagando el precio, pues lógico que nadie va a negar que cobre a lo que le cuesta, a menos que el Estado quiera hacer subsidios, y Chile hace subsidios. Mire, un país con tanta trayectoria debería hacer subsidios al precio de los combustibles. Es decir, trata de que no suba tanto. O sea, porque hay momentos coyunturales que el precio del petróleo sube, entonces sube los precios. Chile no lo hace. Estabiliza, subsidia. ¿Qué hace? Paga los impuestos nacionales a los precios de los combustibles. Entonces, con eso impide que el precio del combustible suba mucho, ¿no? Otro punto. Colombia es un productor de petróleo y exporta petróleo, ¿no es cierto? Entonces, la situación de Colombia es muy diferente a los países importadores de petróleo o de gasolinas. O sea, no podemos comparar peras con manzanas. Mire, aquí parte de las informaciones que comparan los precios de Colombia en gasolinas con los precios de Latinoamérica, que todos prácticamente son importadores de petróleo. Entonces, estos países pues tienen que cobrar lo que les cuesta, ¿no? Hay excepciones. Por ejemplo, hoy
Con la adopción del lactócrata ultraneoliberal de Milei en Argentina, pues subió los precios fuertemente, ¿no? México también venía de gobiernos muy, antes de AMLO, gobiernos muy neoliberales que aceptaron el Fondo Monetario Internacional. Claro que tenía problemas de refinación México. Y Brasil también. Brasil tenía problemas de suficiencia de petróleo y también de refinación. Ya lo va a superar, pero de todas maneras, veo historia de precios altos. Colombia, por ejemplo, en gasolina. La gasolina de Colombia es la 41 más cara del mundo, de 170 países. Son los datos que tomo yo de Global Petrol Prices. Global Petrol Prices. O sea, estamos por encima de todos los países autoproductores, productores de petróleo. Estos que he mencionado. Es impresionante. Y estamos por encima de la gasolina en Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene un IVA per cápita 10 veces el de Colombia. Mire, es terrible. Lo que pasa con la gasolina es terrible. La gente se ha afectado muy grande. Gente, no. Bueno, el precio diésel. Entonces viene el problema del precio diésel. Los mismos argumentos, que es que desde el fondo de especialización que se está impidiendo que haga gasto social. Cierto, eso es cierto. Pero acá con el fondo, por favor. La alternativa es súper simple. Un proyecto de ley, paro el fondo, listo, no más fondo. Sí, hoy tiene, digamos, según el gobierno, 11 billones de pesos de déficit. Bueno, según otros analistas dicen que es menos, que el gobierno está diciendo mentiras. Pero digamos que son 11 billones, perfecto. Se aprueba el fondo, el gobierno queda con una deuda de 12 billones, 11 billones de pesos con el Ecopetrol y se va pagando con el tiempo, punto. Y se define una fórmula de precios diferente a costos internacionales. Una fórmula de precios que dependa más el precio del diésel, por ejemplo, del costo interno. Explico lo siguiente. Ya no se importa diésel oil en Colombia. Antes se importaba. Mientras porque había falta de capacidad refinadora por Reficar se demoró mucho. Reficar produce diésel, pero ya con Reficar, funcionando la refinería en Cartagena, ya no hay problema con diésel. Creo que se exporta un 3%, pero no es necesario, porque yo no entiendo todavía bien, pero parece que empresas carboníferas de la costa importan diésel que les sale más barato que el de Colombia. Entonces, la solución es muy simple. Acaben con el fondo de estabilización de precios de los combustibles y en ese momento se cambia la fórmula. Por costos internos, fundamentalmente. Entonces, el gobierno tiene más libertad para subir como quiera. Yo digo, como mínimo, cobramos costos internos. Pero si queremos darle más utilidad al Ecopetrol, bueno, subimos un poco más, damos un precio más. O sea, el costo interno, por ejemplo, del diésel hoy está cerca de 10.000 pesos. Bueno, digamos que cobramos 11.000 pesos, entonces le damos una utilidad de 1.000 pesos porque damos más a Ecopetrol y en parte al gobierno nacional, pero no estamos sometidos a ese chantaje del Fondo Monetario Internacional, porque ya al no existir fondo de estabilización de precios de la combustible, ya no tenemos las cuentas no entran en las cuentas fiscales del gobierno central. Es decir, como ya no existe fondo, simplemente hay una cuenta en que, de un costo implícito, digo yo, en que se le dé plata al Ecopetrol, porque de Ecopetrol dice, no, es que yo quiero vender mi gasolina dice, a precio internacional. Bueno, se hace una cuenta ahí ficticia que se tiene para toda la vida y punto, y no pasa nada, ¿no es cierto? Es que yo, es gobierno con gobierno, ¿no es cierto? Entonces se tiene más libertad para actuar. Pues yo como gobierno subo cuando quiera y como quiera, dependiendo de las circunstancias económicas, políticas y sociales. Hoy estamos en un periodo muy malo de economía colombiana. Mire, el PIB hay que ser por ahí entre 1,5% y 2%, eso no es nada. Nosotros necesitamos que sea el 5% por lo menos. El desempleo está casi en 10% nacional y urbano es más alto. Entonces, eso es muy mucho, ¿no? O sea, la economía está mal, porque decimos mentiras, es la verdad. Ha venido mal, la economía colombiana es regularcita, normalmente ha sido regularcita, ¿no? Pero en momentos tan difíciles no podemos, esta medida de aumento del diésel es causar problemas en la ciudadanía. Miren, ¿a qué afecta el diésel? Hay otra confusión, aquí solamente han hablado, y me parece muy preocupante, que los superpetistas solamente hablan de los transportadores de carga y de dos directivos que yo conozco, de Fede Transcarga. El presidente y el vicepresidente sí son de origen uribista, pero no todos los transportadores son uribistas. Mira, hay como 600.000 mulas. El 90% pertenecen son propietarios de 1 a 3 mulas. O sea, no son pequeños. Aquí hablan de que pequeños
transportadores, por favor, una tractomula que cuesta 800 millones de pesos, que yo tenga 3 tractomulas, mire, o una, mire, eso no es pequeña, ¿no? Es un sofisma, es una distracción decir que los pequeños son transportadores de carga, que son intensivas en capital. Una tractomula cuesta plata, y además están súper modernas. Es otra equivocación que hay. Tratan de decir que son eficientes. No, las mulas, las tractomulas son súper eficientes, las que compran. Automatizados totalmente. Si ustedes observan en el techo de cada mula hay una antena, porque eso lo controla todo. Controla al tractomula a qué velocidad va, cuántas horas descansa el conductor. Si hay un accidente, inmediatamente se detecta instantáneamente el accidente y viene a reparar. Entonces es una cosa bien moderna, contar lo que están diciendo algunos que no tienen ni idea que es el sector de transporte. Y además el sector de transporte no es solamente el transporte de carga, por favor. Está el transporte de pasajeros. De los buses urbanos y interurbanos, miren, aumentar el precio del diésel, hay que aumentar los pasajes. Mire, el ministro quería aumentar 100.000 pesos el pasaje. ¿Sabe qué? Eso tendría un impacto terrible en el pasaje urbano e interurbano. A una familia de 4 personas, yo hice un cálculo, ¿no?, que tiene 2 hijos estudiando. Ya, mire, prácticamente eso puede significar que gasten pasajes el 10% de su ingreso mínimo. Eso es muy grave, ¿cierto? Afecta también la agricultura. ¿Por qué? Hay mucha maquinaria que utiliza diésel. Los tractores todos son diésel. Miren, en Francia, ¿cuál fue el gran debate? Los agricultores se protestaron porque toda su maquinaria es a base de diésel. Y así es en Colombia. Entonces, no miran eso, ¿no es cierto? Están las volquetas, están las camionetas. Está mucho carro que también utiliza diésel. Y además del gobierno, ¿no? Y de las fuerzas militares. Entonces, todos se afectan, ¿no? Está la planta diésel para los territorios alejados donde no llega electricidad, que tienen que operar con plantas diésel. Miren, pasar como quería el ministro Bonilla, el precio del diésel de 9.650 a 15.650. Oiga, para estos pueblos abandonados, es un aumento del precio del diésel del 62%. Miren, el costo es terrible. Están todas las plantas diésel que se utilizan como reserva en caso que se vaya la luz eléctrica. ¿En dónde? Batallones, hospitales, centros comerciales, todos los edificios tienen que tener una planta de reserva, porque para cuando se vaya la luz, aquí donde yo vivo, en mi centro, cada rato se da la luz. Falla, comienza falla, no podía arreglar esto aquí, cada rato. ¿Qué pasa? Prender las plantas diésel. Pero no solamente sirven para luz a los ascensores y las zonas en común. Entonces, fíjense cómo se afecta todo. Entonces, que eso, y además, y transporte carga se afecta también, por supuesto. Aumenta el costo de los bienes. Pero además hoy hay un problema muy grave. En el sector del transporte hay oferta sobre oferta de vehículos. ¿Por qué? Porque la economía cayó, ha caído. Entonces no hay suficiente carga. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? El sistema de carga es muy competitivo. Es decir, por tomar la carga, muchos transportadores la bajan el precio con tal de recuperar sus costos. Entonces se vuelve una pelea terrible entre los transportes de carga, y que muchos van a ser afectados. Entonces, la cosa es más compleja. No es simplemente que hay 2 uribistas que están directivos de Federascarga. No, hay de todo. hay también las, pues dices, en el caso de se afectan las motocicletas, los taxis, ¿no es cierto? Los carros. Entonces, el sector de transporte es variado, múltiple. Hay muchas asociaciones, muchos gremios. Hay de todas las tendencias políticas, por favor. No pueden hablar de un pueblo uribista, me parece que es esperpento ideológico. Aquí hay de todo en el sector transporte. Entre los dueños, los conductores, hay petristas, hay conservadores, hay liberales, socialistas, hay independientes, gente que no tiene partido. Hay pueblo que se perjudica. El pueblo colombiano se perjudica. Los que tienen que viajar en buses por las ciudades, entre ciudades. Los que tienen que utilizar tractores en el campo, cosechadoras, todo el equipo requerido agrícola. Los que transportan carga, que cuesta, hay que aumentar los precios. Entonces, eso hay que considerarlo. Pero, infortunadamente, este gobierno siguió la misma tónica del gobierno de Uribe, porque esto viene desde Uribe. O sea,
Si uno lo mira, esto es una herencia uribista que el gobierno de Petro la cogió y la está cogiendo. Y no hablaba de acabar el fondo. Y eso es lo que hay que hacer primero que todo. Acabar el fondo. Y luego con eso se tiene libertad para aumentar el precio como queramos. Aún más, si queremos algún momento a internacional, no importa. Pero no con el chantaje del Fondo Monetario, de los ortodoxos, de los neoliberales. Yo le digo al doctor Petro, olvídese el Fondo Monetario Internacional. Piense en Colombia. Piense en los colombianos. No piense en la ideología del Fondo Monetario, que es internacional. El Fondo Monetario Internacional, donde se ha metido los países, a todos los quiebra. Que me den un ejemplo de un país que ha sido favorecido por política del Fondo Monetario Internacional. Ninguno. Entonces, señores, yo me opuse a este aumento del precio del combustible. Me ha puesto desde que en 1998 se tomó la decisión de precio internacional, yo me opuse. O sea, yo estaba contra todos los gobiernos, derecha, izquierda, centro. Bueno, izquierda aquí no hay nunca. Derecha, izquierda, progres, como ahora, ¿no? Como lo llamamos los progres. Progresistas, los progres. Pero hoy, infortunadamente, los progres están con los uribistas porque defienden la herencia de Uribe. Eso me parece absurdo. Yo le pido, presidente, usted dijo que querían subir los precios. Usted dijo que eran antigüedad. Hágalo. Séalo. Actúe como usted lo dijo en la campaña, que no es neoliberal, que es antineoliberal. Acabe con esa herencia monstruosa uribista y el chantaje del Fondo Monetario Nacional. Buenas noches.